El Kybalión, los misterios de Hermes. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Capítulo 14. Género mental. Los estudiantes de psicología, que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno, en lo que respecta a los fenómenos mentales, habrán quedado extrañados de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 años últimos y que ha dado origen a un gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa doble mente. El difunto Thomson J. Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre las mentes objetiva y subjetiva, que según sostenía, existían en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente, mentes voluntaria e involuntaria, mente activa y pasiva, etc. Estas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico, que es el de la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas respecto a la dualidad de la mente, adhiriéndose cada escuela tenazmente a su propia doctrina, proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que hojee el libro de historia oculta encontrará en su mismo principio referencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio de género. Y si prosigue su examen, encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría del género en la mente. Este concepto del género puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes, ya que se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, etc., en tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admiente muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo a ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia, es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Estos estudiantes de Hudson conocerían la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra La ley de los fenómenos psíquicos, que dice: la jeringosa mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, o sea, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más, la jeringosa mística de la filosofía hermética hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente, pero entonces quizás su obra más interesante no hubiera sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia y a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultante de la experiencia de su yo soy. Esto al principio parece ser la palabra final de la conciencia, pero un examen interior desprende el hecho de que este yo soy puede separarse de dos partes distintas o aspectos que, si bien se trabajan al unísono y en conjunción, sin embargo pueden ser separadas por la conciencia. Si bien al principio parece que solo existe el único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza, y el examen de esta, así como los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo, si no se profundiza mucho en estos recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo, en su aspecto de mí, como si estuviera compuesto por cientos de sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc. Todo lo cual forma su personalidad o el ser que conoce él mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y de la polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente que forman así una parte de él. Este es el mí del hombre. Pero quizás hemos precedido demasiada prisa.
El mí de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tiene de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, etc. Y estando su conciencia limitadas en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente viven allí. Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como parte de su mí y realmente la consideran parte de sí mismo. Un escritor dijo con mucho humorismo en una oportunidad que el hombre se compone de 3 partes: alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se despojaran de sus vestidos. Pero aún aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece que es algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es realmente cierto. Pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de desprender a su mí de esa idea corporal y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental. Pero aún entonces es muy capaz de identificar el mí completamente de sus estados mentales, sensaciones, etc., que sienten dentro de él. E identificará esos estados consigo mismo en vez de estimarlos como simples cosas producidas por su mentalidad, existentes en él, dentro de él y proviniendo de él, pero que sin embargo no son él mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera, y sin embargo sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo podrá así dejar a un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales, considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no mí. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis de parte del estudiante, pero ese trabajo es posible y hasta los que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realiza el proceso descrito. Después de realizar este ejercicio, el discípulo se encontrará en su posesión consciente de un ser que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y del mí. El mí se sentirá como algo mental en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente. Este mí se enuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas las clases. Su poder de energía creadora es enorme, según pueden sentirlo uno mismo. Pero a pesar de todo, se tiene la conciencia de que debe decidir alguna forma de energía, bien del mismo yo, inseparablemente compañero, o bien de algún otro yo, a fin de que así pueda producirse sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta consigo una realización de la enorme capacidad del trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en conciencia íntima, pues ve que existe algo mental que puede querer que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que sin embargo permanece aparte como testigo de la creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo y puede reposar en su conciencia a voluntad. Allí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común en las operaciones mentales, sino más bien de la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí, querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental y el mí al principio femenino. El yo representa el aspecto del ser, el mí el aspecto del devenir. Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que en el que se realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente de grado, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femeninos, el yo y el mí, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, dan la clave maestra para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio del género mental aporta la verdad que se encierra en todo el campo de los fenómenos de influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es a darlas o a expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino.
El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se contenta con el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede concentrarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentadas originales. Las personas que pueden prestar continua atención a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales, el femenino en el trabajo activo de la generación mental y el masculino en estimular y dar energía a la proporción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su mí y provienen del yo de otras mentalidades. Pero no es nuestro propósito detenernos en esta faz del asunto, cosa que puede estudiarse en cualquier tratado bueno de psicología con la clave ya indicada sobre el género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos calificados como telepatía, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado explicaciones a estas diversas fases de los fenómenos, siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por diferentes instructores, y hasta cierto punto están en lo cierto porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental. Pero si estos estudiantes consideran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y el género mental, verían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma obra la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la sugestión digiriendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en un nido de gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjuntamente, pero desgraciadamente el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar, y el despliegue de este poder volitivo es muy ligero, y en consecuencia la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los demás, a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple obra o eco de lo que tiene una mente o voluntad más fuerte que la suya? La perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental y su principio masculino, en el que reside la voluntad, está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es el por qué las masas son como rebaños de carneros, que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas las partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, el político, predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos habrá descubierto la importante parte que desempeña en los citados fenómenos esa fuerza de ciencia llamada sugestión, por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente del otro
obligando así a la segunda mentalidad a obrar concordadamente. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen, pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y el género mental, porque todo el principio subjetivo depende de estos. Los escritores sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso ni indican alguna analogía mediante la cual sea más fácil comprender esta idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energetización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza, y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que las mismas creaciones del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los principios espiritual, mental y físico, siempre está en operación el principio del género, la expresión de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Y aún más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos, en vez de quedarse confuso entre ellos. El principio realmente trabaja en la práctica, porque está basado sobre las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en una dilucidación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, en su mayor parte muy buenos, que se han escrito últimamente sobre el asunto. Los hechos principales señalados en estas obras son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos por las diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con estas materias y, utilizando las doctrinas del género mental, podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto, y podrá además adueñarse completamente del asunto si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es el de dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien el de indicar sencillamente la clave maestra que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber, si se desea explorar su interior. Creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kybalión es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si al estudiante le son dados los medios para comprender el asunto que atrae su atención. Con la ayuda del Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes u opuestas que parezcan. Capítulo 15. Axiomas herméticos. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. Las enseñanzas herméticas han sido cuidadosamente mantenidas en secreto, en el corazón de sus afortunados poseedores, por las razones ya expuestas, pero jamás se pensó en mantenerlas siempre así. La ley del uso está encerrada en dichas enseñanzas, como puede verse en el párrafo anterior. Si no se emplea y expresa el conocimiento, es una cosa vana que no puede aportar el menor beneficio a su poseedor ni a su raza. Guardémonos de toda avaricia mental y expresemos en la acción lo que hayamos aprendido. Estúdiese los axiomas y aforismos, pero practíquelos también. Damos a continuación algunos de los más importantes axiomas herméticos tomados de El Kybalión, con algunos comentarios agregados. Que cada uno los haga suyos y los practique y emplee, porque nunca serán realmente una posesión propia hasta que se los ha llevado a la práctica. Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. Uno puede cambiar sus vibraciones mentales mediante un esfuerzo de la voluntad, fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado. La voluntad es la que dirige a la atención y esta es la que cambia la vibración. Cultívese el arte de estar atento por medio de la voluntad y se habrá resuelto el problema de dominar las propias modalidades y estados de la mente. Para destruir un grado de vibración no deseable,
Póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese la atención en el polo opuesto al que desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. Esta es una de las más importantes fórmulas herméticas y está basada sobre verdaderos principios científicos. Ya se indicó que un estado mental y su opuesto eran sencillamente dos polos de una misma cosa, y que mediante la transmutación mental esa polaridad podría ser invertida. Los modernos psicólogos conocen ese principio y lo aplican para disolver los hábitos no deseables, aconsejando a sus discípulos la concentración sobre la opuesta cualidad. Si uno tiene miedo, es inútil que pierda su tiempo tratando de matar el miedo. Se debe cultivar el valor y entonces el miedo desaparecerá. Algunos autores han expresado esta idea ilustrándola con el ejemplo de una habitación oscura. No hay que perder el tiempo tratando de arrojar afuera la oscuridad, sino que es muchísimo mejor abrir las ventanas y dejar entrar la luz, y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Para matar una cualidad negativa, es necesario concentrarse sobre el polo positivo de esa misma cualidad, y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativas a positivas, hasta que finalmente se polarizará en el polo positivo en vez de estarlo en el negativo. La inversa es también verdad, porque muchos han encontrado el dolor por haberse permitido vibrar demasiado constantemente en el polo negativo de las cosas. Cambiando la polaridad puede dominarse las modalidades y estados mentales, rehaciendo toda la disposición propia y construyendo así el carácter. Mucha parte del dominio que los herméticos avanzados poseen sobre su mentalidad es debida a la inteligente aplicación de la polaridad, que es uno de los más importantes aspectos de la transmutación mental. Recuerdes el axioma hermético citado anteriormente, que dice: la mente, así como los mentales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. Dominar la polaridad significa dominar los principios de la transmutación o alquimia mental, porque, salvo que se adquiera el arte de cambiar la propia polaridad, se podrá afectar el ambiente que nos rodea. Si comprendemos ese principio, podemos cambiar nuestra propia polaridad, así como la de los demás, siempre que dediquemos a ello el tiempo, el cuidado, el estudio y la práctica necesarios para dominar ese arte. El principio es verdad, pero los resultados que se obtienen dependen de la persistencia, la paciencia y la práctica del estudiante. El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. Como ya explicamos en los capítulos anteriores, los herméticos sostienen que el principio del ritmo se manifiesta en el plano mental, así como en el plano físico, y que la encadenada sucesión de modalidades, sentimientos, emociones y otros estados mentales son debido al movimiento oscilante del péndulo mental que nos arrastra de un extremo a otro. Los herméticos enseñan además que la ley de la neutralización nos capacita, en gran extensión, a sobreponernos a la operación del ritmo en la conciencia. Como ya hemos explicado, existe un plano de conciencia superior, así como uno inferior, y el maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, y el maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, mientras él permanece en el otro, librando así su conciencia de la oscilación contraria. Esta se efectúa polarizándose en el yo superior, elevando así las vibraciones mentales del ego sobre el plano de la conciencia ordinaria. Es lo mismo que elevarse por encima de una cosa y permitir que ésta pase por debajo. El hermético avanzado se polariza en el polo positivo de su ser, el yo soy, más bien que en el polo de su personalidad, y rehusando y negando la operación del ritmo, se eleva sobre su plano de conciencia, permaneciendo firme en su afirmación de ser, y la oscilación pasa en el plano inferior sin cambiar para nada su propia polaridad. Esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de dominio público, comprendan o no la ley. Esas personas rehúsan sencillamente el dejarse arrastrar por la oscilación y, afirmando resueltamente su superioridad, permanecen polarizados positivamente. El maestro, por supuesto, alcanza un grado mayor de perfeccionamiento porque comprende perfectamente la ley que está dominando con la ayuda de una ley superior, y mediante su voluntad adquiere un grado de equilibrio y firmeza casi imposible de concebir por los que se dejan llevar de un lado a otro por las oscilaciones de la emotividad. Recuérdese siempre, sin embargo, que el principio del ritmo no puede ser destruido porque es indestructible. Solo es posible sobreponerse a una ley equilibrándola con otra, manteniéndose así el equilibrio.
las leyes del equilibrio operan tanto en el plano mental como en el físico, y la comprensión de estas leyes le permiten a uno sobreponerse a ellas contrabalanceándolas. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior. Comprendiendo la práctica de la polarización, el hermético se eleva al plano superior de casualidad, equilibrándolo así en las leyes de los planos inferiores. Elevándose sobre el plano de las cosas ordinarias, se convierte uno, hasta cierto punto, en una causa, en vez de ser un simple efecto, pudiendo dominar los sentimientos y modalidades propias y neutralizando el ritmo. Se puede rehuir gran parte de las operaciones de la ley de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas se dejan arrastrar obedeciendo al ambiente que las rodea, a las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, y a los efectos de las tendencias heredadas o a las sugestiones u otras cosas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Elevándose sobre estas causas, los herméticos avanzados buscan un plano de acción mental superior y dominando sus propias cualidades, se crean un nuevo carácter, cualidades y poderes mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario, haciéndose así directores en vez de dirigidos. Esos individuos ayudan a la realización del juego de la vida conscientemente, en vez de dejarse mover por influencias, poderes o voluntades externas. Emplean el principio de causa y efecto en vez de dejarse dominar por él. Por supuesto, aún los seres más elevados están sujetos a este principio según se manifiesta en los planos superiores, pero en los inferiores son señores y no esclavos. Según dice el Kybalión, el sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la ley y, comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador, el sabio y el ignorante están todos sujetos a la misma ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce a la maestría. Para concluir, recordamos nuevamente el axioma hermético que dice que la verdadera transmutación hermética es un arte mental. En dicho axioma, el hermético indica que el ambiente externo se influencia mediante el poder de la mente. El universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la mentalidad. En esta verdad se encontrará la explicación de todos los fenómenos y manifestaciones de los diversos poderes mentales que tanto están atrayendo la atención actualmente en pleno siglo XX. Tras toda la enseñanza dada por las diversas escuelas o religiones, yace siempre constantemente el principio de la substancialidad mental del universo. Si este es mental, en su naturaleza intrínseca, fácilmente se deduce que la transmutación mental debe modificar y transformar las condiciones y los fenómenos del universo, y que la mente debe ser el mayor poder que pueda afectar sus fenómenos. Si se comprende esta verdad, todos los llamados milagros y maravillas dejarán de tener punto alguno oscuro, porque la explicación es por demás clara y sencilla. El todo es mente, el universo es mental. El esoterismo es rico en palabras claves, símbolos y esencias conceptuales. Su transmisión a través de las edades implicó un esforzado aprendizaje, una memorización de significados, acentos y una persistente custodia de sus valores originales para que nada de lo preservado perdiera su color, su sabor, su propósito y su intensidad. Al amparo de tales premisas, fue creciendo paulatinamente el árbol de la ciencia hermética, que reconoce como sus raíces a el Kybalión, y este último resumen de un conocimiento intemporal entró en Hermes Trismegisto, a su más consumado mentor y mensajero. En estas páginas redactadas con hondura y exactitud por 3 iniciados, es posible pasar revista a tópicos realmente sapienciales sobre la filosofía oculta, sus principios rectores en los que el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, causa y efecto y la generación juegan papeles preponderantes, la transmutación mental, la totalidad, el universo mental, la paradoja divina y los axiomas herméticos son tan solo algunos de los temas tan bien expuestos aquí. El Kybalión es, pues, una exposición sincera y rotunda de los esquemas básicos del esoterismo y, como muy bien lo enseñan los 3 iniciados, no se proponen erigir un nuevo templo de la sabiduría, sino
poner manos del investigador la llave que abrirá las numerosas puertas internas que conducen hacia el templo del misterio, y en rigor de la verdad, las muchas reediciones de esta obra, su constante renovación a través de los distintos círculos herméticos del mundo en sus reflexiones, pláticas, conferencias y clases, son ratificación elocuentísima de las bondades de la doctrina que ilumina a la humanidad desde hace siglos. Con este video terminamos nuestro ciclo de lectura del libro El Kybalión. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, deja un comentario, un like y comparte para que más personas puedan hacer parte de nuestra comunidad. Te espero en la próxima Lectura para tu Alma.